En esta exposición misionera del 2025, hoy hablaremos sobre Venezuela. Cantidad de habitantes. Las estimaciones disponibles para la población venezolana en 2025 varían según la fuente. Según el Worldometer, proyecciones de la ONU, se estima que en 2025 la población de Venezuela rondará 28.516.896 personas. Esa cifra supone un crecimiento anual moderado del 0.39% estimado, respecto al año anterior, con una densidad de aproximadamente 32 habitantes por kilómetros cuadrados. Otra fuente, Trading Economics, proyecta un escenario más alto, unos 34.48 millones para fines de 2025, aunque eso correspondería a modelos internos de mercado y puede reflejar hipótesis optimistas. Datos de Venezuela Digital 2025 coinciden con la estimación de aproximadamente 28.5 millones y reportan que el 88.5% de la población vive en zonas urbanas y el 11.5% en zonas rurales. Conclusión razonable, una estimación aceptable para 2025 es aproximadamente 28.5 millones de habitantes, aunque algunos modelos alternativos proyectan cifras más optimistas. Para fines prácticos conviene usar la estimación más conservadora respaldada por organismos internacionales. Origen e historia. Pueblos originarios, Arawak, caribes y otros grupos amazónicos poblaron el territorio antes de la conquista. Periodo colonial. La Capitanía General de Venezuela se crea en 1777 bajo la corona española, unificando provincias como Caracas, Cumaná, Maracaibo, Guayana, Margarita y Trinidad. Independencia. Venezuela participa en la empresa independentista liderada por Simón Bolívar, integra Gran Colombia, desde 1819 al 1830, y se separa en 1830 como República Soberana. Economía. Panorama 2024 a 2025. Dependencia petrolera. La economía sigue fuertemente atada al crudo. En 2024, exportaciones de crudo y combustibles promediaron aproximadamente 805.500 bpd, con producción media de aproximadamente 952.000 bpd, ingresos externos de estimados en 17.5 mil millones de dólares. Socios energéticos. Desde 2023 al 2025 la mayor parte de crudo se dirigió a China, hubo periodos de ventas a Estados Unidos mediante licencias a Chevron, revocadas y luego parcialmente restringidas en 2025. Inflación y crecimiento. Referencia macro. El FMI proyecta inflación muy elevada y crecimiento real bajo, con vulnerabilidades externas persistentes. Comercio exterior. Tendencias recientes. Socios y productos. El crudo sigue siendo el principal rubro de exportación. En 2023 EU volvió a figurar entre destinos con 3.8 a un 5.3 mil millones de dólares, según distintas bases de datos y periodos, Chevron y otros autorizados, mientras China concentró la mayoría de crudo. Volúmenes. Precios. En 2024 las exportaciones petroleras promediaron aproximado de 692.000 bpd con precio promedio $71.6, según Boletín PNUD, con datos locales. Política actual, octubre de 2025. Elección presidencial 2024, comicios fuertemente disputados. El CNE proclamó a Nicolás Maduro y la oposición, con Edmundo González como candidato, denunció fraude. Varias potencias solicitaron auditoría o no reconocieron el resultado, otras felicitaron al gobierno. El tema sigue en controversia internacional. Sanciones y energía. En 2025 EU dejó expirar o restringió licencias de operación y compra de crudo, por ejemplo, Chevron, con ajustes posteriores y licencias puntuales en gas, Campo Dragon con Shell Trinidad. El contexto político y de seguridad permanece volátil, con noticias cambiantes en 2025. Para decisiones operativas conviene validar día a día. Crimen y seguridad. Cifras oficiales. El director del SIC reportó 4,1 homicidios por 100,000 habitantes en 2024, fuerte descenso respecto a años previos. Fuentes independientes, OVV. Para 2023, el Observatorio Venezolano de Violencia estimó 6.973 muertes violentas, 26.8 por cada 100.000 personas,
incluyendo homicidios, intervenciones policiales y casos en averiguación. Advierten opacidad y subregistro oficial. Nota, las tasas varían según la fuente y metodología. En regiones mineras, por ejemplo, Bolívar, las tasas locales son mucho más altas. Grupos étnicos y lenguas. Composición étnica, censo/diagonal estimaciones 2011 mestizos de aproximadamente 51.6%, blancos, un 43.6%, afrodescendientes aproximado de 3.6%, otros de un 1.2%. El español es el idioma oficial, existen lenguas indígenas, como Barao, Pemón, Wayuu, etc. Religiones, porcentajes. Las estimaciones varían según fuente y año. Dos referencias útiles son: Latino Barómetro 2024, encuesta regional, para Venezuela, católicos 72%, protestantes o evangélicos 8%, no afiliados 14%, otros porcentajes menores. Series previas, Pew Encuestas Nacionales 2010 al 2014, indican un país mayoritariamente cristiano, con católicos de aproximadamente 70 a 73%, evangélicos, aproximadamente 17%, no afiliados de 7 a 9%. Útiles para ver la tendencia de largo plazo. Costumbres y fiestas populares en Venezuela. Venezuela posee una rica tradición cultural con costumbres locales muy diversas según regiones, llanos, montañas, costera, oriente, occidente. A continuación se destacan algunas costumbres representativas y una selección de fiestas populares más importantes. Costumbres y rasgos culturales destacados. Música, danza y expresión popular. El joropo es uno de los géneros musicales y bailes más representativos, sobre todo en los llanos. En la región occidental, el gaita zuliana se asocia a la época navideña. En el estado Lara, el tamunangue, danza colectiva en homenaje a San Antonio, representa una mezcla cultural, indígena, africana, española. Otras danzas regionales menos conocidas como la Llora, estado Aragua, tienen carácter ritual o festivo en fechas específicas. Gastronomía popular vinculada a fiestas. Platos típicos en celebraciones: hallacas, pernil, ensalada de gallina, pan de jamón en Navidad, en ferias regionales comidas tradicionales del estado. Cachapas, arepas, dulces regionales. En fiestas religiosas, comidas ofrecidas como parte de promesas cumplidas, por ejemplo, en fiestas de santos. Religiosidad popular y sincretismo. Muchas celebraciones tienen origen religioso, católico, pero incorporan elementos culturales autóctonos o africanos, ritmos, danzas, tambores. Las promesas a santos, por ejemplo, a San Juan, San Antonio, incluyen danzas, misas, procesiones, velorios, etc. Vida social comunitaria. En pueblos y ciudades, las fiestas patronales locales son momentos de encuentro, ferias, música, bailes, actos cívicos y religiosos. Las festividades navideñas se viven con reuniones familiares, parrandas, villancicos, intercambio de regalos, encendido de luces, pesebres comunitarios. Misiones y organizaciones cristianas evangélicas. Nacionales. Consejo Evangélico de Venezuela, CEV, entidad representativa histórica del evangelicalismo en el país. Asambleas de Dios de Venezuela, Red Nacional Pentecostal. Sitio web, asambleasdediosve.org, también tiene una página oficial en Facebook. Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias, Caracas, iglesia histórica con obra social y multimedia. Sociedades Bíblicas Unidas, Venezuela, SBVen, distribución bíblica y proyectos. ASIGEO, Asociación de Iglesias Evangélicas del Oriente de Venezuela, Asociación Regional de Iglesias. Sitio web, asigeo.org. Internacionales. Alianza Evangélica Latina, AEL, Red Continental de Alianzas e Iglesias, vínculos públicos con el CEV. Sitio web, aelatina.org. Operation World, Venezuela, perfil de país para oración/diagonal datos de iglesias y movimientos. One Mission Society, OMS, Misión Internacional, Contacto Global, coordina proyectos/diagonal alcances.
Etnos 360, antes Nuevas Tribus, misión enfocada en pueblos indígenas, su historia en Venezuela es conocida, con cambios operativos en años recientes. Coordinar directamente a nivel global para información actual. Sitio web, etnos360. El Evangelio en Venezuela, pasado, presente y urgencia actual. Los inicios del Evangelio en Venezuela. Época colonial y primeros intentos misioneros. Desde la llegada de los españoles en el siglo XVI, el cristianismo llegó a Venezuela a través de la Iglesia Católica, traída por misioneros franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas. Ellos fundaron parroquias, escuelas y misiones indígenas en zonas como Guayana, Margarita, los Andes y los Llanos. Sin embargo, aunque se introdujo la fe cristiana, no se permitió por siglos la predicación libre del evangelio evangélico o protestante, ya que el catolicismo era religión oficial del Estado. La llegada del protestantismo, siglos XIX y XX. El evangelio en su expresión evangélica o protestante comenzó a entrar lentamente en el siglo XIX, especialmente tras la Constitución de 1830, cuando se reconoció cierta libertad religiosa. Los primeros esfuerzos misioneros documentados fueron sociedades bíblicas británicas y extranjeras que enviaron misioneros y colportores, o sea, vendedores de Biblias, a mediados del siglo XIX. En el año 1845, James Townsend, agente de la Sociedad Bíblica Británica, distribuyó los primeros Nuevos Testamentos en Caracas y La Guaira. A finales del siglo XIX, misioneros de la Iglesia Metodista, Bautista y de la Alianza Cristiana y Misionera comenzaron a establecer pequeñas congregaciones en la región capital y en el oriente del país. Desde el 1890 al 1910, misioneros norteamericanos y británicos fundaron las primeras escuelas bíblicas y templos evangélicos estables. En la primera mitad del siglo XX llegaron Asambleas de Dios, Adventistas, Cuadrangular, Nazarenos y misioneros pentecostales independientes, extendiendo la fe por los llanos, los Andes y la Amazonía. Expansión del movimiento evangélico. Durante el siglo XX, el evangelio creció notablemente. En las décadas de 1950 a 1980 surgieron iglesias nacionales venezolanas como la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias y la Iglesia Evangélica Libre. El Consejo Evangélico de Venezuela se fundó en 1949 para coordinar la obra y representar al movimiento ante el Estado. El trabajo de Sociedades Bíblicas Unidas permitió distribuir millones de Biblias, traducir porciones a lenguas indígenas y apoyar campañas evangelísticas. Hoy, el Evangelio tiene presencia en todos los estados del país, incluyendo comunidades indígenas en el Amazonas, Guayana y Zulia. La situación espiritual y socia actual. Contexto de represión y crisis. En los últimos años, Venezuela ha enfrentado una profunda crisis política, económica y social que también afecta la libertad religiosa. Algunas iglesias han sido vigiladas, amenazadas o restringidas en sus actividades sociales. Los líderes evangélicos denuncian represión indirecta, censura en medios, obstáculos para importar literatura cristiana y dificultad para registrar nuevas iglesias. Sin embargo, en medio de la crisis, el pueblo ha abierto su corazón a Dios. Muchos que antes no buscaban de Cristo hoy acuden a las iglesias buscando esperanza, alimento, refugio y consuelo espiritual. El papel de la iglesia en tiempos de crisis. Las congregaciones evangélicas han sido pilares de ayuda humanitaria y espiritual. Han organizado comedores solidarios, programas de oración y campañas de reconciliación. Pastores y misioneros trabajan en hospitales, cárceles y comunidades marginales, donde el gobierno u otras instituciones no llegan. A pesar de la escasez y la persecución, la Iglesia de Cristo en Venezuela no se detiene, sino que crece en fe, unidad y servicio. La necesidad urgente de evangelizar hoy tanto. En Venezuela, el país enfrenta una crisis moral y espiritual profunda.
Millones de personas han emigrado, dejando vacíos emocionales y familiares. El desempleo, la corrupción, la desesperanza y el resentimiento social han aumentado. En muchos pueblos y comunidades rurales aún no hay presencia de iglesias evangélicas activas. Por eso, la tarea evangelizadora es más urgente que nunca. La iglesia venezolana necesita misioneros, recursos, Biblias y apoyo internacional para seguir proclamando a Cristo y restaurando vidas. También como en el continente suramericano. Sudamérica, aunque tiene raíces cristianas, vive un despertar secular y espiritual mezclado. El avance del ateísmo práctico, el espiritismo y las ideologías materialistas amenaza la fe bíblica. Países como Chile, Argentina, Colombia y Brasil enfrentan crisis morales, violencia o polarización política que solo el Evangelio puede sanar. La Gran Comisión sigue vigente, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, Marcos 16, 15. América del Sur necesita una nueva ola de evangelismo integral, que no solo predique salvación, sino también transformación social, justicia y esperanza en medio del dolor. Llamado final. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1, 16. El mismo fuego misionero que encendió a los primeros colportores en el siglo XIX debe arder hoy en los corazones de los creyentes venezolanos y latinoamericanos. Evangelizar a Venezuela hoy no es solo una tarea espiritual, sino un acto de amor y de reconstrucción nacional.
Aleluya. Mi nombre es Víctor Coronado. Nací en el año 1950 y el Señor me llamó a servirle en el año 66, 17 de abril del 66. El Señor me llamó al ministerio en el 67. Del 67 empecé a trabajar en iglesia pequeña, como un pueblo en Barquisimeto, nos llamamos Tocuyo, Guarico, también otro sitio llamado Puerto Cabello. Inicié a trabajar en un sitio en Caracas, en Los Teques, y prácticamente inicié a pastorear como en el 70 en un pueblo llamado Nirgua, en el estado de Yaracuy. Bueno, de ahí empecé a trabajar para el Señor, empezamos a predicar en el nombre del Señor, juntamente con dos compañeros del ministerio, y empezamos a servir al Señor. En el año 70, a mediados del 70, una iglesia en Maracaibo me llamó para que fuese su pastor. Aún tengo los datos. Dice que nos mandaron un telegrama diciendo: a usted lo hemos nombrado como pastor y le vamos a dar 400 bolívares mensuales. Y con el telegrama, la carta también. Empezamos a trabajar en el nombre de Jesús. Mi poca experiencia en la iglesia, un buen día decidí irme. 3 años más tarde, en el 73, por ahí empecé a irme y pastoreé en Portuguesa 1 año en una iglesia llamada Esmirna. Bueno, el Señor, por su bondad y misericordia, me dijo: ve a trabajar al oriente de Venezuela, Puerto La Cruz, funda una iglesia. Y fuimos a Oriente, como 20 años duramos en Oriente, fundamos 2 iglesias con locales propios, templos propios, y un buen día decidí salir de esa ciudad, Puerto La Cruz, y empecé a pastorear casi en el centro de Venezuela, en una ciudad llamada Maracay, una iglesia bastante grande, con muchos campos hermosos y como 400 miembros en la iglesia. Empezamos a trabajar. Esa iglesia fue como mi universidad, mis estudios de posgrado. Aprendí muchas cosas en esa iglesia, hasta que el Señor, en su bondad, nuevamente decidió decirme: hijo, te necesito en Barquisimeto. Me fui a Barquisimeto, compré una casa en Barquisimeto y empecé a trabajar frente a mi casa. Mis hijos se entregaron 2 jovencitos más y empezaron a trabajar conmigo. Me prestaron un local muy cerca de donde yo vivía y empezamos a trabajar 3 años y medio predicando el evangelio todos los días. Y al último año, en la bondad del Señor, la gente empezó a entregarse, se nos llenó el localcito y la dueña del local me dijo: Señor, desocúpeme la casa. Y le dije: mañana se la desocupo. Le desocupé el local y una hermana me prestó la marquesina y empezamos a trabajar en la casa de la hermana. 3 años y medio más trabajando en la casa de la hermana. Y un buen día la hermana me dice: pastor, mi hijo va a hacer un gimnasio aquí, necesito el local. Le di igualito: mañana se lo desocupo. Se lo desocupé y me prestaron un lugar que se llama Multihogar Israelito. Ahí empecé a trabajar los domingos, debajo de unos árboles. 1 año y medio trabajamos debajo de los árboles, llevando la silla, llevando el equipo de sonido. Y Dios fue bueno, siguió bendiciéndonos, la gente siguió entregándose. Un día cualquiera, una jovencita me dijo: pastor, ahí tengo una casita que están alquilando por 60,000 bolívares. Y la alquilé. Ahí duré como 1 año y medio. Le dije a la dueña de esa casa: señora, véndame la casita. Deme 10 millones por eso. No le puedo dar 10 millones por su casa. Le puedo dar 4. No quiero. Me hablaron de donde estoy ahora. Me dijeron que esa casa valía 10 millones de bolívares. Y le dije: no tengo. Fui a hablar con el dueño: yo se la compro, pero le doy 5,000 y 2,5 a vuelta de 6 meses. Y él me dijo que sí. Y dije: gloria a Dios. Compré la casa. Un día el padre empezamos a ir a la iglesia. Hace como 20 años, más o menos 20 años. Y tumbamos las habitaciones, empezamos a reunirnos. Un día del Padre, Dios nos permitió tumbar otra habitación, ampliamos para la parte de atrás, ampliamos para la parte de frente. Tenemos un local de 16 metros al doble sería 32 pies de largo
y ahí empezamos la iglesia. Tenemos un espacio para 120 personas. Dios en su bondad me permitió comprar un buen teclado. Un pastor de aquí de Tampa me regaló la batería. Otro pastor me regaló la planta de bajo. Otro pastor me regaló una guitarra. Así que Dios en su bondad me empezó a dar todos los equipos que necesito en la iglesia para que funcione como templo. Y Dios nos dio un buen grupo de personas para la gloria del Señor. En el tiempo de la pandemia se me fueron como 50 personas por cuestiones de transporte, porque era muy lejos, un montón de cosas así, pero aún seguimos trabajando, aún servimos al Señor. Tenemos un local que es propio y no se lo debemos a nadie. Y hasta hoy Dios nos ha bendecido, creyendo que Dios nos seguirá bendiciendo donde estamos para gloria de su nombre. No quiero salir de Barquisimeto. Tengo suficiente edad como para decir, está bueno, me quedo en Barquisimeto, pero creyendo que la obra del Señor va a seguir creciendo para gloria de su nombre. Así que, amados hermanos, este sería mi corto resumen de casi 59 años de servicio para el Señor y los que faltan. Les bendigo, que pásenla bien. Nos vemos. Bye bye. El evangelista Alexis Rodríguez conoció al Señor en el año de 1977. Pocos meses después recibió el bautismo del Espíritu Santo y a los días de haber tenido esa experiencia recibió el llamamiento al ministerio. Bajo una visión el Señor le dijo, Alexis, te he llamado para que seas predicador de mi palabra. De allí comencé a evangelizar a través de mi país y a través de las naciones en el mundo. El Señor me ha permitido ir a predicar campañas evangelísticas a 27 países hasta el día de hoy. Gracias al Señor que por su misericordia me escogió y me envió para anunciarle a la gente que Jesucristo es el Señor. También he tenido oportunidad de iniciar algunas congregaciones en mi país y pastorear 2 iglesias ya establecidas en un cierto tiempo. Después de allí he estado dedicado totalmente al ministerio evangelístico por estos 47 años en el servicio del Señor, en la iglesia del Señor. Muy amigo de la Casa Misionera y que Dios les bendiga mucho.